Y vamos a continuar y a terminar con esta serie de las parábolas de Jesús. Hoy tenemos el mensaje número 21 y último mensaje de las parábolas de Jesús. Normalmente vimos las parábolas de Jesús en Mateo, todas las que están allí en Mateo capítulo 13, pero luego vimos otras parábolas en Mateo. No fuimos a Marcos porque Marcos trata algunas de las mismas parábolas, así que no había necesidad. Fuimos a Lucas porque Lucas también trata otras parábolas que no se mencionan en los dos primeros evangelios. Le habíamos dicho inicialmente que el evangelio de Juan no contiene ninguna parábola, pero vamos a tratar Juan capítulo 10. Usted tiene ahí el título parábola del redil, aunque realmente no es una parábola, pero veo la necesidad de que la hablemos, ya que algunos la ven como parábola, y pues vamos a tratarla. Pero será la última parábola, hermanos, de esta serie de mensajes, y entonces ore por mí para que Dios nos guíe qué otro tema continuaremos dentro de 8 días. Si por alguna razón no lo tengo claro todavía, traeré un tema especial, aunque ya estoy pensando en traer un libro del Nuevo Testamento para que lo veamos. Pero bueno, vamos a leer entonces Juan capítulo 10, los primeros 6 versículos, que como dice allí, la Reina Valeria tiene el título parábola del redil. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El título que le he puesto es: Jesús es el buen pastor en contraste con los pastores malos. Podría ser el mensaje que nos da esta parábola o esta alegoría mejor. Jesús es el buen pastor en contraste con los pastores malos. Y eso es lo que va a hablar Jesucristo. Él se va a presentar como el buen pastor, como el único pastor, como el verdadero pastor, en contraste con los pastores falsos, con los pastores malos, y que no solamente en ese tiempo existían, sino que hoy también existen. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, como decía al comienzo, no es tanto una parábola. Acá habíamos dicho que definíamos parábola como algo que se pone al lado para comparar. Entonces una parábola se puede hablar de una comparación, mientras que una metáfora o una alegoría es distinta. Más bien aquí, en vez de ser una parábola, es como una metáfora o como una especie de alegoría. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Una parábola o símil, algunos lo llaman símil, y voy a explicar por qué. Es una comparación. Es decir, cuando hablamos, un ejemplo, ya lo vimos acá, el reino de los cielos es como la levadura, un ejemplo, ¿no? Ese sería una parábola. Bueno, ¿qué es un símil? Un símil es eso, una comparación. El reino de los cielos es semejante a, ese sería el símil. Pero la parábola es cuando ese símil se agranda, o sea, tiene más contenido, ya es parábola. Entonces un símil y una parábola prácticamente lo mismo, solo que el símil es cortico, la parábola se amplía, y es una comparación, que es lo que hemos venido viendo durante todo este tiempo. Muchos le pusieron acá, y la Reina Valera le puso ahí parábola, pero realmente esto es una alegoría más bien, o una metáfora, que sería a lo mismo, y se define pues alegoría, lo que significa es que es la misma verdad, pero trasladada, es decir,
como una especie de figura, una especie de tipo. Y en este caso es una verdad que se traslada, es decir, o que sea un tipo como, ahí lo vemos el ejemplo, yo soy la puerta, ¿verdad? Entonces ahora, Jesús, usted puede ver a Jesús y lo ve como una puerta. No, Él es una persona, Él no es una puerta, pero cuando Él dice yo soy la puerta, Él está haciendo lo que se llama una alegoría, ¿verdad? Es lo que vamos a tratar de ver acá, o una metáfora, y volvemos al mismo punto. Una metáfora sería decir yo soy la puerta y ya, pero una alegoría sería cuando se extiende la explicación. Entonces por eso más bien acá sería una alegoría, una metáfora obviamente, pero una alegoría porque se extiende en la explicación. Ahora, es parecido, ¿no? Pero la diferencia es entonces es la comparación, la parábola se compara, entonces el reino de los cielos es semejante a, mientras que en este caso la alegoría ya es una verdad que se traslada, es decir, yo soy la puerta de las ovejas, como hacer una tipología más bien seria, o una figura. Ahora, los traductores obviamente, cuando tradujeron acá le pusieron alegoría, porque es que mire el versículo 6. Versículo 6 dice, esta alegoría le dijo Jesús, ¿no? Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta alegoría les dijo Jesús. Entonces en sí es una alegoría, pero otra vez arriba dice parábola. Recuerden que los títulos se los han colocado allí, pero lo vieron como una parábola. Esa es la razón por la cual algunos dicen, no, si es una parábola, no es una alegoría. Bueno, pero entonces por eso la traje. Y quise terminar esta sección de las parábolas de Jesús con esta. Ok, vamos como siempre, ¿por qué surge? Y voy a tratarla así, esta parábola o esta alegoría. ¿Por qué surge, hermanos? Surge como consecuencia de la ceguera espiritual de los judíos. Así que el capítulo 10 va muy relacionado con el capítulo 9. O sea, no lo podemos desligar. Y cuando usted lee el capítulo 9, usted ve que allí dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y todo el capítulo 9 de Juan es el hecho de que lo sanó. Porque viene, ¿y cómo así? Y Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Y entonces vienen los fariseos a preguntar, no tanto por qué lo sanó, sino que lo sanó un día sábado. ¿Y por qué ese Señor sanó el día sábado? Y luego preguntan, ¿y cómo así? Alborotados, pero es que nació ciego. Los fariseos vienen, lo interrogan, los judíos lo interrogan y dicen, sí, yo era ciego. ¿Quién te sanó? Pues la verdad no sé quién me sanó. Y luego dudaron, llevaron a los padres le dicen, bueno, sabemos sí que es nuestro hijo, no sabemos quién lo sanó, pero sí sabemos que él era ciego, ahora ve, no sabemos por qué ve. Bueno, y entra en ese debate, va y viene, y los fariseos otra vez, los judíos, atacando a Jesús porque había sanado en un sábado. Ellos querían una evidencia para atacar a Jesús. Entonces, ahí vemos, capítulo número 9, versículo 35, va a leer hasta el 41, para que veamos entonces cómo responde, y por eso es la razón por la cual el Señor da esta alegoría. Dice, oyendo Jesús que le habían expulsado, ¿a quién? Al ciego, el que era ciego pero que ha sido sanado por Jesús. Dice, hallándole Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Recuerde que como él era ciego, él no sabía quién era. Respondiendo él dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, es decir, como le di la vista, ahora lo has visto, lo tienes enfrente. Y el que hablaba contigo, el que habla contigo, él es, le dice Jesús. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Note, el ciego que fue sanado dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Note lo que dice, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Yo vine a traer juicio a este mundo, para que los que ven, los que no ven, vean, y los que ven, entre comillas, digamos que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es decir, usted nos está diciendo entonces que nosotros somos ciegos y que vino a enceguecernos más. Entonces dice el verso 41, Jesús le respondió,
si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. De cierto digo el que... Ay, ahí está, ¿verdad? Entonces esta parábola responde a la ceguera espiritual que tenían los judíos, a comparación o con un contraste con este joven que físicamente no veía. Y entonces cuando viene el Señor a presentarle el Evangelio, el Señor le da la vista, pero él también espiritualmente, así como él estaba ciego físicamente, él estaba ciego espiritualmente. Entonces el Señor le da la vista física primero y luego, porque él cree, le da la vista espiritual. Pero estos judíos que veían con sus ojos físicos, creían que también veían con sus ojos espirituales. Por eso ellos se atrevían a decirle a Jesús que él era un falso, que estaba endemoniado, que él no era el Mesías, que él estaba falseando una verdad. Entonces el Señor le dice, ustedes están realmente ciegos espiritualmente. Y como ustedes dicen que no están ciegos espiritualmente, entonces yo he venido ahora a enceguecerlos. Ustedes que dicen que ven, pues ahora van a quedar sin ver. Es decir, les va a quitar todo su entender. ¿Por qué así? Hermanos, porque ellos realmente, si hubieran creído que Jesucristo era el Mesías, habían creído en él. Pero no solamente no creyeron que Jesús era el Mesías, sino que además tenían una autoridad por ser fariseos y por ser directores de las sinagogas, que tenían la capacidad de, note que esto va relacionado con la parábola, ellos estaban impidiendo a la gente que viera a Jesús. Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 22 y 23. Y otra vez volvemos con lo del ciego. Dice el 22, Juan 9, 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Qué fue lo que dijeron? Versículo 23, por esto dijeron sus padres, este tiene edad, preguntarle a él. Es decir, cuando interrogan a los padres, bueno, él es su hijo, sí. ¿Y él nació ciego? Sí. ¿Y quién le sanó? No sabemos. Pero miren el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Los padres del muchacho tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado, note, que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Es decir, ellos tenían miedo. Es decir, estos fariseos se habían apoderado y manipulaban tanto que llegaron a decirle a los judíos, cualquiera que diga que Jesús es el Mesías, lo echamos de la sinagoga. Y como ellos tenían la sinagoga, es decir, lo expulsamos, en este caso, digamos, de la iglesia. Sería la idea. Entonces ellos, por el temor y por el miedo a no ser expulsados, no confesaban que Jesús era el Mesías. Escucha, hermano, porque esto va ligado con la parábola que estamos viendo, de tal manera que ellos estaban impidiendo la entrada a Jesús. No solamente ellos no entraban, sino que ellos estaban impidiendo que los demás entraran. Entonces, una vez más, esta parábola o esta alegoría va dirigida a los judíos y fariseos incrédulos. ¿A quién va dirigida la parábola? A los judíos y a los fariseos incrédulos. Así que todo argumento que ellos hicieron es debido a la sanidad de este ciego. Miremos el capítulo 10, versículo 21 y verá que todo el argumento de la parábola tiene que ver con el capítulo 9. Mire, 10, 21 dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Vio, porque ellos acusaban a Jesús que tenía demonio. Porque Jesús decía que él vino a dar vida, y ellos dijeron, pero ¿cómo? El único que da vida es Dios. ¿Te estás haciendo Dios? ¿Te estás haciendo igual a Dios? Es decir, ellos no aceptaron que Jesucristo era el Mesías, es decir, el mismo Dios. Entonces por eso ellos le acusan. Pero otros, hubo una confusión allí y otros comenzaron a decir, pero es increíble, ¿acaso puede alguien darle la vista a un ciego? Usted no se ha visto. Entonces algunos decían, tiene que ser. No, si usted dice que es, lo echamos, lo expulsamos de la sinagoga, decían estos incrédulos. Entonces todo el capítulo 10 y esta parábola que vemos, obviamente viene como resultado de la incredulidad de los judíos y de los fariseos. Entonces ahora sí vamos a ver los personajes de la alegoría o de la parábola, y
y aunque hay varios, pero yo quiero resaltar 6, bueno, personajes, personajes de donde se hace pues la tipología, digámoslo así, en este caso, o como dijimos, la figura, donde la verdad de una figura se traslada ya sea a Jesucristo, ¿verdad? O a las ovejas de Jesucristo, o en este caso a los incrédulos en Jesucristo. Y eso más o menos es lo que plantea. Entonces hay 6 cosas, o 6, digamos, mejor personajes que los quiero mencionar. Número 1, se menciona la puerta. Y ahí entonces vamos a ver cómo Jesús dice que Él es la puerta de las ovejas. En otras palabras, no hay posible entrada a la salvación o al rebaño de Dios o a la presencia de Dios si no es a través de esa puerta, y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. Voy a repetir varias veces los mismos versículos porque quiero mencionar algo. Y lo primero, la puerta. Veamos versículos 1 y 2. Dice: de cierto os digo, ya sabemos a los judíos incrédulos y a los fariseos, el que no entra por la puerta en el redil, y ahí está la parábola del redil, porque dice en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, dice que ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Note, él dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ahí está hablando de la puerta por donde entran las ovejas, y dice, el que entra por esa puerta es el verdadero pastor de las ovejas. Pero ahora vamos a mirar el versículo 7 al 9, porque ya lo que leímos ahora y lo que sigue nos va aclarando lo que dice allá. Versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Note que primero él dice, y lo vamos a ver ahora más adelante, donde dice, el que no entra por la puerta de las ovejas no es el pastor. Pero ahora dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Otra vez, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ok, pues porque no sé si vuelvo más acá, quiero ir explicando. Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, es decir, la entrada, Él es la entrada. Pero luego dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Aunque más adelante vamos a hablar de estos ladrones y de estos salteadores. Pero bueno, de pronto aclarar un poquito el redil. Ahí habla del redil y habla del rebaño, ¿no? Jesucristo está hablando de un pastor que tiene un rebaño de ovejas, y digamos que en esa época podían tener hasta 100 ovejas, un pastor o varios pastores. Pero por lo general se conocía un redil, que era un lugar específico donde iban a pasar la noche las ovejas. Puede ser un rebaño o pueden ser varios rebaños, es decir, habían distintos pastores que pronto traían 1, 2 o hasta 3 rebaños y los podían meter en un redil. El redil era como un corral, digámoslo así, pero un corral levantado con piedra, destapado obviamente la parte de arriba, pero con una puerta bien cerrada. Muchas veces, casi por lo general, o en algunos casos no había puerta, entonces había uno que se llamaba el portero, y él se quedaba ahí en la puerta, y él era el que decidía realmente quién entraba y quién no podía entrar. Entonces obviamente el pastor entraba con sus ovejas al redil y salía, que más o menos es lo que nos está diciendo. Pero aquí habla de unos ladrones y salteadores que Jesús dice. ¿Quiénes son esos ladrones y esos salteadores? Bueno, cualquiera que no entre por esa puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Es decir, y es bueno esto porque él dice, ahí la puerta por donde entra el pastor, porque Jesús es, y aquí es donde muchos se complican, hermano, pero la parábola nos habla que Jesús es pastor a la vez, pero Él también es la puerta. Es decir, Jesús es la puerta por donde entra el verdadero pastor, y Él es la puerta, pero Él también es el pastor. Entonces, todo aquel que no entra por la puerta, ya hablando de Cristo como puerta, que es la idea que Él va a traer acá, y sino que sube por otro lado, es decir, es un salteador,
aquí dice que es un ladrón y salteador. Bueno, había una diferencia, es lo mismo, ladrón, pero había una pequeña diferencia. El ladrón dice que entraba y fácilmente robaba algo y se iba. Hoy día lo vemos. Pero el salteador es un ladrón, pero es un ladrón más peligroso, porque él no solamente robaba, sino que él hacía daño a las personas. Es decir, hoy día vemos gente que fácilmente roba, pero se pierde rapidito, pero vemos otros que en vez de robar, primero van metiendo la puñalada, dando el disparo y roban. Ese sería un salteador, es decir, tiene otra situación. Entonces el Señor comienza ya a darle ahora da la interpretación, más adelante va a dar la interpretación, por eso no me quiero adelantar a quienes se está refiriendo, pero luego lo vemos. Bueno, ya hablé del redil, dije qué significaba, pero versículo 1 y 16 hablan del redil. Dice el verso 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ok, entonces aquí nos aclara quién es el redil. Ya dije lo que era un redil, pero ¿quién es el redil ahora acá? El redil ahora acá es Israel. Porque mire lo que dice. Dice el Señor, también tengo otras ovejas. Mirad quiénes son las otras ovejas. Dice, que no son de este redil. Hay otras ovejas, pero no son de este redil. Luego dice, aquellas también debo traer. Ahí está hablando de los gentiles. Esas otras ovejas son los gentiles. Cuando el Señor iba a llevar el evangelio a los gentiles, porque Él vino primero a su redil, es decir, al pueblo de Israel. Luego dice, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, dice, y habrá, ¿cuántos rebaños? Un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Un pastor. Y por eso nosotros, hermanos, no podemos estar de acuerdo con los dispensacionalistas, porque una de las creencias del sistema dispensacional es que ellos creen que el pueblo de Dios es Israel y que la iglesia es una especie de paréntesis, es decir, como Israel no creyó en el Mesías, entonces Dios se fue a los gentiles, hizo un paréntesis y en ese paréntesis, ¿no?, está la iglesia, pero luego el Señor, cuando venga a establecer el reino, vuelve a tratar con su pueblo Israel. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos, hermanos, en la teología pactual, es decir, en los pactos. Y cuando hablamos de la teología pactual, nosotros lo que creemos es que hay un pacto eterno de redención y que la Biblia del Antiguo Testamento habla de diferentes pactos que estaban hablando del nuevo pacto que el Señor Jesucristo iba a sellar con su sangre. Es decir, el Señor tiene un solo pueblo. Comenzó con Israel, pero a Abraham le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, aunque si bien es cierto que Dios tuvo un pueblo y se llamó Israel, no es que porque ellos rechazaron a Jesús, ahora el Señor se volca a los gentiles y hace un paréntesis. No, hermanos, no. Así estaba estipulado. La manera para poder bendecir a todas las naciones, como dice el mismo Romanos 9, era endureciendo a unos, en este caso a Israel, los endureció para que luego el evangelio fuera a los gentiles y de esa manera el Señor establecer su iglesia. El Señor tiene una sola iglesia. Y si no, pues habría que leer Efesios capítulo 2, que es muy claro. Dice que la pared que había, que dividía a los judíos de los gentiles, fue derribada. Y el Señor unió a los dos pueblos que habían en uno solo. Y aquí lo dice el versículo 16 claramente. Aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, no dos rebaños, no Israel y la iglesia. Un rebaño, un rebaño. ¿Y cuántos pastores? Y un pastor. Es decir, Jesucristo es el pastor de un rebaño. ¿Y quién es el rebaño? Los que creen en Jesús, tanto judíos como gentiles. Judíos y gentiles, todo el que cree en Jesús pasa a ser parte del rebaño, del único rebaño que tiene el Señor. El Señor no tiene dos pueblos, no tiene uno solo, que es el pueblo de Dios. Se llama la iglesia. Amén. Y los judíos deben venir a Cristo si quieren ser parte de la iglesia. Entonces, cuando dice aquí, y ya podemos ver, porque el versículo 1 dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Entonces la pregunta es,
¿Quién no está entrando por la puerta de las ovejas? Los judíos y los fariseos. Todos los que no creían en Jesús estaban en, el Señor está diciendo, están entrando por otro lado, no por la puerta, porque Jesús es la puerta para entrar, y para entrar hay que creer que Jesús es la puerta, es el único acceso. Y si los judíos dicen, no, no creemos en ti como el Mesías, tú no eres el enviado de Dios, tú no eres el Mesías que habla en el Antiguo Testamento, rechazan a Jesús, entonces dice, ellos son ¿qué? Salteadores, son ladrones, porque van por otro camino. Y esto es impresionante, porque eso es lo que el Señor está mostrando ahora. Número 3, vamos a hablar un poco de las ovejas. Ya hay mucho que decir. Las ovejas son aquellos por quienes Cristo murió, que como resultado le oyen, creen y le siguen. Hermano, eso es... ¿Cómo sabemos que Cristo ha muerto por alguien y que ese alguien es una oveja? Porque Cristo vino a dar su vida por sus ovejas, por nadie más. Y lo vamos a ver ahora. Cristo vino a dar su vida por sus ovejas. ¿Cómo sabemos que son ovejas del Señor? Bueno, ellas creen en Jesús y le siguen. Creen en Jesús y le siguen, pero porque oyen la voz de Jesús, creen en Él y le siguen. Es decir, el que no sigue a Jesús, hermano, no puede ser oveja. Y otra vez, vamos a ver aquí algunos versículos. Versículo 4 por lo menos dice, bueno, el del 3, a este el portero, dice, a este abre el portero, al pastor, y las ovejas, note acá, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, es decir, ellas conocen su nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, y por eso quise aclarar lo del redil, de varios rebaños, porque dice que era lo que hacía el pastor cuando habían varios rebaños, ¿no? Y yo sé que hay muchos videos en YouTube que son impresionantes, yo quería bajar uno para mostrarlo, pero yo sé que algunos lo han visto. Digamos que ahí está el redil y hay varios rebaños, digamos 3, pongamos 3 rebaños, es decir, vienen 3 pastores con 3 rebaños por la noche, la dejan ahí, el portero les abre la puerta y entonces entran. Al otro día, cuando viene el pastor a sacarlas, ¿qué problema? Porque las ovejas están todas ahí. ¿Saben qué? Que el pastor llegaba y yo no sé, con un silbido les hablaba, mis ovejas, alguna cosa, las llamaba, y las ovejas de ese pastor salían con el pastor, las demás se quedaban. Y cuando venía el otro pasaba lo mismo. O sea que lo que Jesús está diciendo es, mis ovejas, cuando yo llego, ellas oyen mi voz, ellas me siguen. Esto es bien impresionante acá. Y como le dije, estaba mirando un video que me llamó la atención, porque habían, no sé, habían que unas 20 ovejas así, ahí en la ladera pastando, todas agachaditas pastando. Y habían aquí muchos turistas mirando. Entonces le dijeron que a una muchacha, vaya y llame a las ovejas, dale, ya. Todos se burlaban. Venía entonces otro, vaya usted, otro señor, y ya. Venía un niño, nada, pasaron como 5 personas y las ovejas pastando. Y llegó el pastor de esas ovejas. Y se hizo ahí. Y comenzó a llamarla. Cuando de repente hacen... Y se van. Y se vienen todas hacia el pastor. Oiga, no se queda impresionante. Actualmente eso pasa. Es decir, y no solamente hay una intimidad y una relación entre el pastor, te hablan de un pastor físico, con sus ovejas, no solamente ellas oyen la voz del pastor, sino que el pastor, en algunos casos, de pronto tal vez no tiene muchas ovejas, yo no sé, pero dicen que en algunos casos el mismo pastor le pone nombre a cada una de las ovejas, y este pastor viene y las conoce, y cuando están todas allá, le dice fulana de tal, y se viene ella, fulana de tal, y se viene la otra. Es decir, esto es impresionante, y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Por eso cuando uno puede entrar acá y ver que el Señor está comparándose Él, yo soy el pastor y ustedes son, mi pueblo son mis ovejas, hermano, esto no tiene pérdida. Es decir, una oveja del Señor lo conoce y lo va a seguir, y como vamos a ver ahora, no puede escuchar otras voces sino la voz de su pastor. Pero lo otro impresionante es que el pastor conoce a sus ovejas. Por eso dice aquí el versículo, ¿dónde estamos? En el 8.
No, en el 3. Dice, llama por su nombre y la saca a las propias, ¿no? A4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿sí ve? Son sus propias ovejas. Dice, va delante de ellas, y esto es impresionante, no va atrás. ¿Quiénes son los que van atrás? Los que arrean las mulas, los asnos, van atrás. Pero el pastor va adelante, dice. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto es impresionante. Miren el versículo 9. Dice el Señor otra vez, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí está hablando cómo Él las está conduciendo ahora. Vuelve a hablar el versículo 11, Él es esa puerta de las ovejas, pero también las guía. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vuelve otra vez a hablar de las ovejas. Versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Ve? Por eso le está diciendo que Él es el buen pastor. Pero mire esta parte que, versículo 24 y 29 de Juan capítulo 10, versículo 24, que esto es impresionante, mis hermanos. Dice así, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Note, ellos mismos que habían dicho en el capítulo 9, el que diga, el que confiese que Él es el Cristo, lo expulsan. Ahora vuelven otra vez, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿Ve? Ya lo dije. Os lo he dicho y no creéis. Ahora dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Note, porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Ay, Dios mío, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ahora miren lo que sigue. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es decir, el Padre fue el que se las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, la palabra arrebatar acá tiene que ver con el lobo que vamos a ver ahora. Entonces, esto por lo menos para mostrar las ovejas. Entonces ya vemos que Jesús es la puerta, número 1, número 2 vimos el redil, número 3 vimos las ovejas, número 4 vamos a ver el pastor, porque son 6 cosas. Bueno, ya hablé del pastor, ya los versículos que mencioné, pero volvemos otra vez a ver cómo Él se identifica como pastor. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Versículo 14, yo soy el buen pastor. Pero leamos otra vez versículos del 1 al 4. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Es decir, ¿cómo se identifica al pastor? Porque él entra por la puerta. El que no entra por la puerta no es el pastor. Dice, a este abre el portero. Bueno, yo no sé, aquí tengo el portero. No lo tengo, pero valga la pena mencionar un poquito quién sería el portero, porque es la única vez que aparece el portero. Bueno, el portero era una persona que se ponía ahí en la puerta, como le dije, a cuidar esa puerta y reconocía a las ovejas. Hay quienes dicen que ahí el portero significa, porque era el que le permitía el acceso, en este caso a Jesús, o el que iba adelante, dice que tipifica a Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista, usted después lo puede leer en capítulo 1, versículo 29, que él dice que después de que él está bautizando, al otro día bautiza a Jesús y luego dice, ahí de Jesús dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él volvió en el versículo 34 a afirmar que Jesucristo era el Cordero de Dios, es decir, que Jesucristo era el Mesías. Entonces Juan el Bautista es el que dice, ese es el Cordero, señala a Jesús y dice, él es el Mesías.
Luego usted lee y dice la Biblia que entonces algunos de los discípulos dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Y cuando eso pasó, el mismo Jesús dice, es que es necesario que Él crezca, pero que yo venga. Es decir, Juan el Bautista dio testimonio, señaló a Jesucristo como Él era el Mesías. Entonces por eso Él es el portero que señalaba y decía quién es el verdadero pastor. Esa es la idea. Entonces dice aquí, verso 3, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces el pastor acá es el Señor Jesucristo. Y no hay ningún problema, porque recuerden que estamos hablando de una alegoría. Entonces, también es lo mismo fácil, como habíamos dicho, una parábola. Uno no puede interpretar cada detalle, pero lo que estamos viendo aquí es la interpretación que el mismo Jesús le dio. No estamos inventando nada. Jesús fue el que dijo, yo soy la puerta. Jesús fue el que dijo. Ahora, usted no vaya a pensar que porque él dijo yo soy la puerta, siempre va a ver a Jesús como una puerta. No, cuando él dice yo soy la puerta, está diciendo yo soy el acceso a la salvación, yo soy el acceso a la vida, yo soy el acceso, o la entrada. Por eso digo yo soy el camino al Padre. Otro punto que vamos a ver aquí es el rebaño. Bueno, creo que ya lo dije, pero el rebaño son todos los salvos, tanto judíos como gentiles, porque el versículo 16 lo plantea. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y número 6, que es el complicado obviamente acá, de o a quien se refiere específicamente esta alegoría. Está el ladrón, salteador, extraño, asalariado y lobo. Lo puse en una sola. Es decir, uno puede detectar fácilmente acá. Lo primero que vemos es la puerta es Jesús. El redil, ya sabemos que se refería a Israel. Las ovejas, ahora se refiere a todos los salvos por los cuales Jesucristo murió. Luego vimos el pastor pues es el Señor Jesucristo. El rebaño pues son todos los salvos, tanto gentiles como judíos. Pero ahora vamos a ver en este lugar ladrón, salteador, extraño, asalariado, lobo. Y ahí están entonces, vamos por partes. Versículo 1 dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vamos a tener en cuenta eso. Ese es ladrón y salteador. Jesucristo lo que está diciendo es, la única puerta es el Mesías. Pero hay otras personas que por rechazar al Mesías están poniendo otra puerta, digámoslo así, otra entrada. Por eso se llama salteadores, porque están entrando por otro lado. Y esto es tan impresionante, mis amados hermanos, porque el cristianismo o el medio de salvación del cristianismo es único, no hay más. Es decir, Jesucristo se presenta como el único medio de salvación. Todas las demás puertas o caminos o accesos que la gente ponga para pretender ir al cielo o ser salvos, se llama ladrones. Ahora, ¿qué hace un ladrón? Roba. Y en este caso son ladrones, hermanos, porque le están robando el acceso a la presencia de Dios. Eso es lo que está pasando. Toda religión falsa, todo aquel que no es verdadero, todo aquel que no enseña un evangelio correcto, es un ladrón y salteador. Es decir, él le está robando el acceso de entrada por la verdadera puerta, y es un salteador porque está mostrando otro camino de acceso para la salvación. Esto es peligroso. Luego el versículo 5 nos presenta otro. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hay extraños, son los mismos, y un extraño obviamente es alguien con el cual no se tiene un conocimiento, no se tiene un contacto. Un extraño es un extraño, un desconocido. Y entonces las ovejas saben, no, usted no, pero me habla bonito, pero no lo conozco. Pero hace milagros, no lo conozco. Usted no es mi pastor. Por eso dice, las ovejas a los extraños no seguirán. Ahora el punto es que hay muchas personas siguiendo extraños porque no conocen al pastor, porque no son ovejas del pastor.
Podríamos decir entonces que todos estos extraños que oyen a otros extraños no son ovejas. Y eso es lo que está diciendo, están ciegos y por eso no pueden ver. Y esto es muy delicado, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha abierto los ojos a nosotros para conocer el evangelio correcto. Hay gente que se le presenta el evangelio correcto y no lo pueden ver, pero a un extraño sí lo oyen y lo siguen. Luego el versículo 8 al 10 nos va a presentar lo mismo. Mire lo que dice y esto es impresionante. Versículo 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas del Señor. Ahora, cuando dice aquí todos los que antes de mí vinieron, no vamos a pensar como algunos creen que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. No, porque los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, hablaron de Jesús, hablaron del Mesías. Se refiere a los movimientos que habían en tiempos de Jesús, como los fariseos, saduceos, como los escribas, que fueron movimientos que se levantaron supuestamente esperando al Mesías, pero cuando llegó el Mesías no le creyeron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La mayoría de los judíos rechazaron a Jesús. Por eso el Señor los llama acá: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Otra vez, ¿por qué los llama ladrones y salteadores? Porque ellos están oponiendo al Mesías y están rechazando al Mesías, pero están impidiendo que otros vengan a escuchar al Mesías, que se llama Jesucristo, y los llama ladrones y salteadores. Dice, pero no los oyeron las ovejas. Luego dice el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Note, la misma salvación es la vida, el que por mí entrare tendrá la vida o la salvación. Dice, y entrará y saldrá y hallará pasos. Es decir, solamente los que pasan por la puerta de Jesús, ellos entran, son salvos, tienen la vida, pueden entrar y salir y van a hallar pasos. Pero luego dice el 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ahora, en contraste con el ladrón, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando yo le leo Juan 10:10, ¿usted qué se le viene a la mente ahí mismo? Cuando usted lee Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Sabe que esto está tan mal interpretado que hasta yo llegué a decir, ni siquiera decía ladrón, sino como hoy día muchos dicen, el diablo viene a robar, matar y destruir? ¿Sí o no? Y así, y los predicadores, y Juan 10:10 dice que el diablo no viene sino a robar. Y el diablo, ¿cuál diablo? ¿Cuál es el ladrón? En el contexto, el ladrón, pues hace rato viene hablando de ladrones y salteadores. Se refiere a los judíos, a los fariseos que están impidiendo el acceso a la presencia de Jesús como el Mesías. Entonces dice, el ladrón, es decir, estos incrédulos no vienen sino para hurtar, ¿verdad? Roban, matan, están matando la vida espiritual y destruir y destruyen. Y en contraste con estos, recuerde que dice, los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En contraste con ellos, yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida, es decir, la misma salvación, y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a dar vida, mientras que los otros falsos, o esos que impiden, vinieron a traer la muerte, vinieron a destruir. Ahora, ¿se puede aplicar a Satanás? Digamos que sí, pero no aquí. Hay otros pasajes que nos hablan de que Satanás sí es un mentiroso, es un ladrón, porque es un robador, es el que ciega. Dice por lo menos en 2 Corintios 4:3, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Sí, pero con otros versículos, no con este. Es que nosotros tenemos que aprender, hermanos, porque la gente, y yo les digo que revisando muchas canciones pasa eso. Entré en conflicto ahora que yo quería traer un himno de ¿cómo es que llama? Visión pastoril, y tengo que ponerle más cuidado porque yo cuando me puse a escuchar ese himno, que se ha cantado mucho, me di cuenta que es una mezcla de esta parábola del redil con la parábola de las 100 ovejas, y hacen una mezcla, y yo digo, Dios mío, pero no se puede mezclar. Recuerden que yo les dije, cuando veíamos nosotros las 100 ovejas, ¿no? ¿Cómo es que llama? Eso, sí, las 100 ovejas, que deja una y deja la 99 y deja una.
y la vimos en Lucas y luego está en Mateo 18, no es lo mismo. En Mateo 18 habla de creyentes, en Lucas 15 está hablando de los fariseos, y pues aquí también esto es totalmente diferente, pero la gente coge todo lo mismo y hace una sola enseñanza, y ese es el peligro. Por eso, mi amado hermano, cuidado, siempre miremos el contexto. Así que Juan 10:10, el ladrón no es el diablo acá. El ladrón son los que vinieron antes de Jesús, los escribas, los fariseos, los incrédulos que se oponen a que el Mesías sea dado a conocer, y de esa manera están robándole el acceso a la presencia de Dios para que sean salvos. Y luego aparecen los asalariados, y luego el lobo también. Versículos 12 y 13, dice el 12: mas el asalariado, y ahí hay otro, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las 99, ya voy a decir, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahora, ¿quién es el asalariado ahí? ¿Es malo acaso? Pero hay muchos allí, y se refiere a esos líderes religiosos, que fácilmente no son personas que están impidiendo, digamos lo que son personas contratadas, no son el pastor, pero son contratadas para cuidar las ovejas, pero ellas lo hacen por la paga. Cuidan las ovejas porque les están pagando. Es como yo les he dicho a mis hijas, siempre, yo aprendí eso, a hacer el kilómetro extra. Hay gente que no, si no es yo entro a las 8 en punto y salgo a las 6 en punto. ¿Y por qué entro a las 7 y media? No, yo no voy a robar, a regalar mi tiempo. ¿Y por qué no sale a las 6 y cuarto? No, ¿qué le pasa? Yo no voy a regalar mi tiempo, pero ¿por qué no hacemos el kilómetro extra? Cuando yo trabajaba, yo me quedaba hasta 2, hasta 3 horas muchas veces en la empresa donde estaba. Y a los patrones los tenía aquí. No tanto por eso, sino pues me gustaba lo que estaba haciendo. Pero el que es asalariado está mirando la hora, a toda hora, y que la salves, que no ama ese trabajo, sino que estás mirando a ver. O como dijo alguien, pues si usted está en un trabajo y no lo ama, pues búsquese un trabajo el cual ame. De tal manera que usted haga algo, porque lo mejor es, hermano, ganar dinero donde uno se deleita haciendo lo que le gusta. ¿Sí o no, Miguel? Yo creo que él se deleita haciendo allá lo que él hace. Y debe ser así. Si al comienzo no le gusta, pues cójale cariño, cójale amor. Y si no tiene otro, pues cójale amor y cariño. Porque harto, hermano, es estar uno haciendo algo que no le gusta, hermano. Pues hombre, cójale amor y dígale a Dios que le dé cariño por eso, por ese trabajo que tiene. Y si no, pues busque otro. Yo le digo a mis hijas, pues si no le gusta ahí, busque otro. Me trabaja de bien en otra parte y hágale donde le gusta. Pero lo mejor es hacer lo que a uno le gusta. Y si le pagan, mejor. ¿Sí o no? Pero el asalariado es así. Entonces hay gente que el Señor está diciendo que son asalariados. ¿Cuál es el problema con el asalariado? Que cuando viene el lobo, él huye. Y dice, y dispersa las ovejas. El lobo viene y dispersa las ovejas. El lobo puede matar las ovejas, el lobo puede herir a las ovejas. Pero el asalariado, ¿qué hace? Se va y las deja. Entonces el Señor está mirando otro tipo de personas que son igual de malos, porque igual ellos, en vez de cuidar a las ovejas, cuando viene el lobo, porque esto era literal, cuando viene el lobo, recuerda lo que decía David cuando le habla con Saúl: cuando en mi niño yo era joven, yo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando yo veía venir el lobo, yo me metía y lo mataba y lo despedazaba, pero no se comía ni una ovejita. Y esa es la idea. Pero el asalariado, viene el lobo, hasta luego. Y las ovejas, ¿qué importa las ovejas? Se va huyendo porque le tiene miedo al lobo. Entonces él dice aquí, ojo, también porque hay asalariados que no les va a importar las ovejas, y algunos de los líderes eran así, y hoy día podemos aplicarlo a nosotros también. Hay pastores que son delegados por Dios, que solo son asalariados. Es decir, hacen su trabajo solamente por la paga, por el dinero, más no por el rebaño, porque el rebaño esté bien alimentado, no les importa. Y el lobo, otra vez, ¿quién es acá? Todas aquellas personas que quieren venir y se quieren tragar a las ovejas, quieren devorar a las ovejas,
y les impiden el acceso al Señor, a la salvación. Así que hay muchos lobos por ahí que tienen iglesias grandes, pero a ellos no les importa que esas personas sean salvas. Ellos mismos hacen de lobos, sino que lo que quieren ellos más bien es sacarle la lana a las personas, no les importa la vida. Así que el lobo viene, las destruye, sigue la iglesia creciendo, pero destruyéndolas, robándolas, asaltándolas, porque no les permite ir al Señor, que es el único que las defiende. Porque en el versículo 29, ya para terminar, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La palabra arrebatar allí tiene que ver con un lobo. Es decir, cuando las ovejas están tan seguras en Jesús y están tan seguras en el Padre, que Él las defiende de esos lobos que quieren venir. Ahora, la Biblia habló de lobos rapaces, gente que se disfraza como oveja, pero por dentro dice que son lobos rapaces. Entonces, es decir, los lobos se meten también dentro de las ovejas para hacerles daño, para eventualmente agarrar unita por ahí descuidada, o la más mensa de pronto, y torcerla y dañarla. Y ese es el propósito. Tres cositas y concluyo porque se me fue el tiempo acá. ¿Qué aprendemos de esto? Por lo menos tres cosas quise resaltar. Número uno, el único camino o puerta de entrada a la vida o salvación es Jesucristo. Amén. Y eso fue lo que quiso enseñar. Número dos, todos los que no creen en Jesucristo son ladrones porque impiden la entrada o el acceso, siendo piedras de tropiezo. Todos los que no creen en Jesucristo, hermanos, se convierten en ladrones, porque el que no cree en Jesucristo, siempre va a haber alguien que sí cree y va a tratar de sacarlo. O usted no tiene gente así, o familia así, o amigos así, o compañeros así, que no creen en Jesús y este que vaya por allá. ¿Usted le cree a ese pastor? No, que va, hombre, mire, que no sé qué. Y comienzan a decirle, ojo, que son lobos. Y lo último, las ovejas de Jesucristo están seguras en las manos de Dios, jamás perecerán. Amén. Usted es oveja de Cristo, somos ovejas de Cristo, jamás pereceremos. Amén. Gloria al Señor. Así terminamos entonces esta serie de las parábolas de Jesús. Póngase de pie, vamos a orar.